Tal? Buenos días, mi nombre es Donat Sarmiento. A continuación, les voy a presentar seguridad operativa para drones agrícolas. Bien, dentro de este contenido nosotros vamos a ver lesiones posibles causadas por un dron, requerimientos para una operación con dron, especificaciones de operaciones seguras, seguridad operativa relacionada con electricidad y algunos tips. Bien, lesiones posibles causadas por un dron. Los drones multirotores trabajan rotando sus hélices a una alta velocidad, por muy mínimas o por muy pequeñas que éstas lleguen a ser, el poder destructivo que éstas tienen es muy alto. Entonces, lo que siempre vamos a tratar es alejarnos del dron cuando las hélices están en rotación. ¿Ok? Este es un pequeño video donde nosotros podemos observar cómo, a pesar de ser un dron pequeño, el poder destructivo de las hélices es impresionante. Si podemos observar, es un huevo, ¿no? Al final de cuentas no tiene tanta resistencia, pero si nos fijamos, las hélices no alcanzan a sufrir ningún percance. Ahora, este ejemplo ahora es un dron un poco más grande, de mediano tamaño, de un tamaño no como la serie Agras, pero ya es un tamaño mediano. Algo que nosotros podemos observar aquí, cuando nosotros acercamos, en este caso si tuviéramos nuestra mano, nuestra pierna, a un dron en movimiento, a esta magnitud, a este tamaño, del lado derecho, en la imagen del lado derecho ya podemos observar cómo tiene incisiones la carne. Esto muy fácilmente pudiera pasarnos a nosotros. Por eso es recomendable que cuando los equipos están en trabajo, no nos acerquemos a ellos. Bien, a continuación es un ejemplo nuevamente de lo que pasa cuando acercamos por accidente o por inconsciencia o por mala información, acercamos nuestra mano, acercamos alguna extremidad de nuestro cuerpo. Ahorita fue una incisión, pero pudiéramos sufrir sin problema una mutilación. Ahora, el poder destructivo de un dron, si nos fijamos, ahora ya es un dron más grande. Es uno que en la imagen del lado izquierdo ya podemos observar cómo incluso hizo corte de una costilla, ¿no? Del lado derecho son unas naranjas que si observamos ya tiene incisiones muy marcadas que fue donde estuvo trabajando. Ahora, dentro de nuestras medidas de seguridad, dentro de las restricciones que nosotros vamos a tener, tenemos prohibiciones. Número 1, las hélices son un peligro, jamás acercarse. Gracias a las imágenes que pudimos observar previamente, ya podemos darnos una idea de qué es lo que va a estar pasando si nosotros nos acercamos de manera inconsciente cuando esté trabajando el dron. 2. No se debe operar el dron cuando hay gente dentro del campo. ¿Por qué? Recordemos que son equipos electrónicos. Así como son equipos electrónicos, tenemos el riesgo de que puede sufrir algún percance, de que pueda accidentarse, de que pueda tener una falla eléctrica y se pueda desplomar el equipo. Para nosotros evitar tener problemas con personal, con mascotas, con niños, con cualquier ser humano o ser viviente que esté dentro del cultivo, es preferible o es recomendable o es obligatorio que nosotros siempre que vamos a operar el dron debemos asegurarnos que no hay gente cerca dentro del campo. Número 3, siempre mantenga una distancia de 6 metros del equipo en operación. Ok, aquí vamos a hacer un poco de hincapié. ¿Por qué? La distancia de seguridad mínima es de 6 metros. Lo que nosotros recomendamos, si tú tienes posibilidad de alejarte más, si tienes un espacio abierto, si tienes un espacio donde el dron sin problema puede estar trabajando y tú estés más lejos, sería lo recomendable, ¿sí? Una vez que tú vayas a iniciar trabajo, te alejas del dron lo suficiente para que éste pueda estar trabajando y tú no tengas ningún problema. Ok, requerimientos para el uso de un dron agrícola. Ok, en este caso, los drones agrícolas, al igual que tenemos ventajas, también tenemos algunas, no desventajas, pero sí ciertas condiciones para nosotros poder volar y ciertas áreas donde nosotros vamos a poder operar. Ok, las limitaciones de vuelo. En este caso, la altura ideal de un dron agrícola es aproximadamente o es en promedio los 30 metros. Y en campos de cultivo, plantaciones, está prohibido volar en las siguientes zonas. 1. Sobre líneas fronterizas. ¿Por qué? Porque nosotros pudiéramos estar causando un problema fronterizo. Pudieran estar pensando que queremos entrar de manera ilegal a otro país, que queremos transportar alguna sustancia prohibida
entonces vamos a tener problemas incluso legales, ¿vale? A menos de 2 kilómetros de los aeropuertos. ¿Por qué? Al final de cuentas vamos a entrar en un conflicto con el aeropuerto si ellos intentan pensar que vamos a chocar con algún avión, que vamos a tener algún problema. Entonces vamos a alejarnos 2 kilómetros de aeropuertos. Menos de 1000 metros de una zona militar. Volvemos a lo mismo. Todas estas condiciones a nosotros pudieran presentarnos algún problema, alguna demanda, pudieran presentarnos alguna mala información o un malentendido con el hecho de que nosotros estemos trabajando cerca de zonas de esta categoría, ¿sí? Menos de 100 metros de plantas de energía, subestaciones eléctricas, muelles, puertos y lugares de actividad concurrida por el mismo hecho. Y menos de 200 metros sobre vías de tren. De acuerdo. Aquí, muy importante, la seguridad siempre es primero. Vamos a tener una serie de reglas que nosotros vamos a seguir cuando querramos trabajar o querramos hacer uso de un dron agrícola. 1. Mantenernos alejados de áreas sensibles, que son las que acabamos de ver, aeropuertos, bordes fronterizos, campos militares, etc. Aléjese de zonas muy concurridas. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Son equipos que si bien nos están funcionando de manera correcta, también puede llegar el caso en que nosotros tengamos alguna actividad anormal dentro del dron y pudiéramos causar un aterrizaje de emergencia, un accidente, etc. No vuele por encima de multitudes, alejarse de edificios altos por el tema de interferencia con control remoto. No exceda la altitud máxima de vuelo del equipo. ¿Para qué? Para no tener problemas por temas de una altura excesiva. Siempre ponga la seguridad en primer lugar, ¿sí? Siempre nosotros como usuarios, nosotros como operadores, vamos a tener estas condiciones muy bien presentes para evitar tener algún problema. Bien, seguridad en la operación de un dron agrícola. Como número uno, nosotros debemos ser conscientes de que el trabajo en exteriores, de que el trabajo en campo, de que el trabajo agrícola es sumamente pesado, es sumamente demandante y por esa misma razón, dentro del uso de los drones agrícolas, que si bien son una herramienta para mejorar todos estos, también debemos tener ciertas condiciones y ciertas cualidades con las que vamos a estar trabajando. Número uno, debemos aprender a operar con conocimiento. Para nosotros poder operar o poder usar un dron agrícola, previamente debimos haber recibido un curso. Debemos tener una noción cómo encender el dron, cómo apagarlo, qué hacer en este caso. Diferentes escenarios donde nosotros vamos a poder utilizarlo para evitar tener una desinformación y estar causando algún accidente. PPE, usar equipo de protección personal. ¿Por qué? Nosotros vamos a estar trabajando bajo condiciones de sol abundante, quizá lluvia, quizá pesticidas, vamos a estar trabajando con temperaturas o con factores climáticos que no estamos acostumbrados en la vida cotidiana. Es por eso que nosotros debemos usar equipo protector. Por ejemplo, gafas de sol, sombrero, mascarilla, o en este caso su cubrebocas, guantes de látex y botas para un uso seguro. Ahora, con el tema de los pesticidas que nosotros vamos a estar utilizando. Número uno, nosotros debemos estar trabajando con pesticidas que no sean altamente tóxicos. ¿Por qué? Porque esto ya estaría infringiendo incluso las leyes del país. El número dos, debemos estar trabajando con productos que nosotros tenemos bien identificados. No podemos utilizar cualquier producto, cualquier agroquímico si no tenemos ni siquiera una etiqueta de qué es lo que contiene. Número tres, posterior a que nosotros hayamos terminado el proceso ya de operación, de aplicación, etcétera, todos los envases, todo el residuo, en este caso de plásticos que nosotros generemos, el residuo de basura, debemos llevarlo a los botes de clasificación, pues ya las personas encargadas de eso o que ya están capacitadas para eso, ya sabrán hacia dónde dirigir cada uno de nuestros residuos. Siempre mantener una distancia segura de los equipos cuando están en operación, ¿sí? Recordemos, la mínima siempre va a ser de 6 metros. Si podemos darle más espacio, va a ser mucho más recomendable. Ok, horas de trabajo razonable. Nosotros debemos aprender a estar trabajando de manera correcta, lo vamos a llamar así. Siempre en una jornada de trabajo debemos aprender a tomar ciertos descansos que nos van a ayudar a relajar la mente, a relajar el cuerpo, a relajarnos un poco de tanta tensión, de tanto trabajo, de tanto sobreesfuerzo que estamos teniendo y más si estamos hablando de temas en el campo, de factores ambientales que de repente son extremosos, ¿sí? En las operaciones nocturnas nosotros debemos hacer
un énfasis en este caso. ¿Por qué? Las operaciones nocturnas pueden ser nuestro principal compañero o nuestro principal enemigo. Si nosotros vamos a estar haciendo trabajos de noche, nosotros debemos tener consciente parámetros de operación, zonas de aterrizaje seguras, lugar donde tenemos obstáculos, todo nuestro perímetro bien mapeado, bien identificado, para evitar tener algún problema de algún accidente de esta índole. Bien, casos de lesiones debido a una operación insegura. Aquí vamos a presentar un ejemplo de cómo una mala operación o una mala señalización nos puede llegar a ocasionar un accidente a terceros. Les voy a leer el ejemplo. En septiembre del 2018, Mr. Chen despegaba y aterrizaba su dron en una carretera como la que vemos en la imagen del lado izquierdo. Mr. Liu, quien viajaba de regreso a casa, se estrelló contra el dron, cayó en una zanja y sufrió de lesiones de gravedad. Posterior a esto, Mr. Chen fue acusado por delitos graves por la policía local. ¿Por qué? Si nosotros sabemos que vamos a estar haciendo uso de un lugar público, de un lugar concurrido, de un lugar donde podemos tener incidencia de personas, ok, si nosotros vamos a estar trabajando en una zona así, ¿qué debemos tener? Señalización número 1. Si sabemos que es una carretera concurrida, ¿sabes qué? Podemos quitar, bajamos el dron, ponemos nuestra señalización, ya sean conos de seguridad, banderas de alerta, etc. Cuando ya nosotros estemos trabajando, debemos tener todo esto en consideración para evitar que nos suceda un caso como este. Una vez teniendo bien identificada, bien señalizada, bien determinada nuestra zona de trabajo, así cuando se vaya acercando una persona, un carro, cualquier ser que se venga acercando, al ver un área bien delimitada, segura, va a saber que necesita tener más cuidado, incluso frenar cuando va avanzando. Seguridad operativa relacionada con electricidad. Aquí vamos a hacer mucho énfasis y mucho ojo. ¿Por qué? Porque en este caso la electricidad va a ser uno de nuestros factores de riesgo más importantes. Cuando nosotros hablamos de seguridad, aquí, una disculpa, cuando nosotros hablamos de seguridad en cuestiones de electricidad, decimos voltaje. La electricidad siempre nos va a hacer como relación al voltaje. Ahora bien con esto, el voltaje que el cuerpo humano puede soportar es menos de 36 voltios. Cuando nosotros hablamos de energía, vamos a tener cables que transportan 110, 220, 380, 440, inclusive más. Entonces, algo muy importante al nosotros trabajar con los drones agrícolas, del lado derecho viene en color rojo. Dice, los brazos de fibra de carbono no son aislantes, a pesar de que pudiéramos pensar que no tienen nada de metal, que el equipo es un equipo que si bien no es de metal, es de fibra de carbono, pudiéramos pensar que es un equipo que está prácticamente como aislado del tema eléctrico. Pues no, en el tema de fibra de carbono nosotros sí tenemos cómo transportar esa corriente del cable hacia nosotros, en este caso si lo llegamos a tocar. Entonces, para tener esto en consideración, evite impactos contra líneas eléctricas. Primero, se va a hacer un reconocimiento del campo antes de la operación, mantenerse alejado de cables eléctricos y una distancia de seguridad mínima de 6 metros. Si trabajamos de noche, hay que recordar marcar todos los obstáculos de la zona, ir a hacer un reconocimiento, marcar obstáculos, todo lo que nos conlleve a un trabajo seguro. Si un dron choca con líneas eléctricas de alta tensión, no hay que resolverlo nosotros mismos. Debemos contactar o debemos hablar a la compañía encargada de estas líneas eléctricas. ¿Por qué? Número 1, ellos van a traer equipo profesional con el cual van a estar trabajando la electricidad. Número 2, ellos tienen conocimientos previos de qué hacer o qué no hacer en casos como estos. Aquí tenemos, bueno, en este caso es un video, aquí no se puede reproducir, pero es un video de cómo él intenta bajar el dron cuando está pegado y pues sufre una descarga eléctrica, ¿no? Bien, algunos tips importantes. Durante una demostración para el despegue y aterrizaje, mantengan una distancia de 10 metros entre los asistentes, ¿sí? Para temas de enseñanza, escoja lugares libres sin personas a los alrededores. Recordar siempre una distancia mínima de 6 metros del equipo. Cuando haya niños o adultos mayores, siempre debemos tener una distancia de seguridad más grande. ¿Por qué?
Porque si son niños o si son muy adultos, su uso de razón ya no está al 100%. En el caso de los niños, aún no se desarrolla. Entonces, para todo esto debemos estar preparados para diferentes escenarios de aplicación, ¿no? Ahora, no está permitido usar un dron agrícola con fines de entretenimiento, incluyendo, pero no limitado a colgar personas, colgar fuegos artificiales, jalar cuerdas. Está prohibido volar sobre zonas concurridas, por lo mismo que ya estuvimos comentando. Ok, cuando no hay señal GNSS dentro de los edificios, puede resultar un vuelo inestable utilizando el modo ATI. Por lo tanto, está prohibido volar o enseñar en entornos cerrados. ¿Por qué? Ya que el equipo va a estar trabajando con señales satelitales cuando nosotros tenemos una cubierta, en este caso que tape las antenas del dron, no vamos a tener cómo la señal llegue directamente a, en este caso, al equipo y nos puede ocasionar un incidente. Bien, este es un pequeño video, pero en este caso no está disponible. Bien, con esto terminaría mi presentación. Les agradezco mucho su atención. Que tengan un buen día.